Bueno, primero quiero agradecer a todas las modelos y obsequiarles con este ramito de flores. En segundo lugar, a Carlos y Begoña por hacer que los niños consigan una sonrisa y que llevan tantos años luchando por esta campaña. No sé dónde está. En tercer lugar, a una persona llamada Emilio, que ayuda mucho en esta campaña. En otro lugar, una persona que ha sufrido mis luchas, mis lloros, mis gritos, Diego. En último lugar, a mi madre, que también ha soportado mis luchas. Agradecer de nuevo a todos por estar aquí y os vamos a dejar con un poco de música. Ahora soy yo, que quiero agradecer a Isa Müller lo que ha hecho hoy con nosotros y vamos a entregarle esta plaquita, que es un reconocimiento de la campaña para ella. No podemos tener para todos, pero bueno, quiero que la compartas tú y la compartas con ella. Gracias, Isa, por estar aquí con nosotros. Hay dos puntos más que queremos agradecer a los miembros de la campaña. Por ejemplo, tenemos aquí con nosotros a Carlos Cotón. Carlos, tengo una cosa para ti aquí. ¿No estás? Vente para acá. Carlos Cotón de Impresión, de la empresa de impresión que lleva 7 años haciéndonos todo el trabajo de cartelería, lo que veis aquí todo, lo ha hecho él totalmente desinteresadamente, nunca ha querido cobrar ni un euro y queremos agradecerlo hoy con esta plaquita, pues esa de Hay una persona también que es importante para la campaña, que es el presidente de la Asociación Stop, Jesús Muñiz. Jesús, vente para acá. Que quiero hacer entrega otra placa también, porque también quiero hacer aguantando, un poquito de vuelta, aguantando mis broncas, muchas veces. Gracias. Gracias a todos por la colaboración que hacéis de tener los juguetes. Muchas gracias. Vale, pues aquí la madre de Isa, que también se ha portado, ha currado también como una leona toda esta campaña y otros proyectos anteriores, y quiero hacer un detallito a su hija. Sí, porque ha luchado y me gusta que siga luchando, soy una luchadora y estoy muy orgullosa de ella. Gracias, Isa. Bueno, si me traes una placa de ahí, entraremos otra. Esto es como la tómbola. Otra placa. Esta placa es una placa para mí muy especial. Es una placa que vamos a otorgar también a personas que están trabajando con nosotros desde hace 7 años, que son la familia Madero, por supuesto. Está aquí Fernando, está aquí su mujer, está aquí Lorena, su hija, y Paula. Quiero que cogáis esta placa todos en la presentación de la campaña. Por la dedicación, porque siempre nos llamamos, siempre están dispuestos a ayudar, están dispuestos a educar, a estar con nosotros, porque el equipo, por el todo, va a hacer algo para nosotros. Bueno, pues para mí no es ningún trabajo venir aquí, es un placer. Cada año, siempre que Carlos me lo pide, ahí estoy siempre disponible para colaborar con lo que yo sé hacer medianamente bien, que es cantar. Espero que estas canciones que vamos a interpretar a lo largo de esta tarde-noche os gusten y sean de vuestro agrado. Ese es nuestro mayor deseo. Gracias, Carlos. Como dijo Carlos antes, no estoy para cantar ahora mismo, ya que estoy un poquito enferma, pero no quería perdérmelo, quería hacer acto de presencia y compartir
una gala más y de verdad gracias Carlos por contar conmigo un año más y espero que en otra cantemos y lo disfrutemos como va a hacer ahora mi padre y mi hermana. Bueno, pues vamos a hacer un poquito, vamos a explicar a la mañana de cantar y damos las gracias a todos por estar aquí esta tarde-noche. Deciros que lo que dije antes, necesitamos, esto es un trabajo que hacemos todos, es un trabajo que es un boca a boca, va funcionando así, la gente viene, trae juguetes, que sean sus amigos, que siguen trayendo. Vamos a dar también las gracias a Elena Muñoz, que están aquí todos hoy, que las autoridades que han querido estar con nosotros. Hemos tenido una gran ayuda por su parte, ya que gracias a ellos tenemos este local aquí. Y quería darle también un ramito, si me dais un ramo de ahí, damos un ramito también. Elena ha ayudado mucho con toda la campaña y sé que está con nosotros aquí conmigo. Muchas gracias por estar aquí, estamos impecable, que sin su ayuda hubiera sido totalmente imposible que hubiéramos hecho esto, porque esto lo tenemos gracias a su colaboración y hubiera sido totalmente imposible, porque no tenemos ni un euro para hacer estas cosas. Todo lo que veis aquí se ha hecho con el trabajo de los voluntarios. La gente ha venido aquí a ayudarnos, hay empresas que nos han donado pues, materiales para comprar los juguetes, cosas, todo el mundo ha puesto un poquito de su parte, os damos las gracias a todos, gracias a los sponsors, gracias a los amigos, también están ahí los moteros del motoclub, los moteros de Kawasaki, todos, gracias por estar aquí, además para traer los juguetes también, muchas gracias, hemos traído ya una cocina. Agradeceros a todos estar aquí esta noche, vamos a también, hay una persona que también quiero agradecerle muy especialmente, porque esto que veis aquí, son mesas realizadas con palés. O sea, hay una persona que ha currado un huevo, perdonadme por la expresión, pero ha currado muchísimo para hacer todo esto. Suso, gracias, tío. Suso. Genial, un tío venía aquí con una sierra mecánica de 4 puntas, se ha montado todo certificado para nosotros y por eso estamos con mi dedo. Queremos agradecer a todas las que han colaborado, a las diferentes empresas, a particulares y sobre todo, como dije ayer en las redes sociales, esta alfombra roja que está aquí se puso para el desfile, pero esta alfombra roja es para vosotros. Quiero que la penséis vosotros, porque vosotros sois los verdaderos protagonistas de esta campaña. Gracias a todos, gracias. Bueno, ya y sin más, vamos a dejaros con Lorena Madero, a ver si quería decir algo. Después de tanto agradecimiento, el aplauso creo que el más importante y el que nos queda atrás es para Carlos Deiro. Sin él, ni el carpintero, ni los juguetes, ni el desfile, nada sería posible, por supuesto. Así que Carlos, felicidades por ser como eres. Nosotros vamos a poner nuestro pequeño granito de arena, unas cancioncitas para que disfrutéis y distingáis este día. No os olvidéis de que sigue recogiendo juguetes. Esto es un boca a boca, yo se lo digo a mi padre, se lo dice al vecino de frente, a la cafetería, y esto tiene que llenarse de juguetes. Así que, como no, estamos ya en ello, así que ¡feliz Navidad! Si tengo un problema.